Hola queridamente, muchas gracias por estar conmigo, en especial en esta lista de reproducción, donde recordaremos que después de analizar este video debemos ir a nuestro canal de Telegram Masonería Operativa para darle continuidad al análisis que te traemos en estos videos de los martes y viernes de cada semana. Estamos llegando a la recta final, de hecho este es el último contenido referente al tema que estamos trabajando desde el mes de marzo. En este bimestre vimos temas tan fundamentales dentro de nuestra cotidianidad político-social, pero no nada más a nivel macro, sino a nivel de nuestro hogar. Así entonces analizamos con el tema de Nayib Bukele contra las maras, esto que ha calificado como terrorismo, su política de excepción, sus diferentes ámbitos que esto empieza a involucrar y que empieza a generar distintas planteamientos que no nuevos, como lo es la pena de muerte, como lo es la mano dura, como lo es el trabajo sinérgico. Empezamos a comprender la importancia de sumar y de forjar personas que estén acorde al proyecto que estamos proponiendo, que estamos implementando. También empezamos a dar ligeras cosquillas respecto a lo que es el poder, lo que implica, su naturaleza y demás. Dentro de los últimos videos, como la CIA y los presidentes de México, empezamos también a rascarle referente a lo que implican decisiones duras que, pese a que seas juzgado de diferente forma estigmatizada en el mundo y que jamás se deba decir el por qué tomaste determinadas decisiones, de esas decisiones debieron ser tomadas, por más crudo que eso parezca. Y es que también hemos visto lo que implica la soberanía, el libre pensamiento y las diferentes formas en las cuales tendemos a justificar o autopercibirnos al respecto de ser librepensadores o soberanos, cuando todavía tenemos demasiados sesgos que impiden nuestro desarrollo, la implementación de proyectos sociales que contribuyan a desarrollar el pueblo, la comunidad, el hogar en el que estás involucrado. Se arrojaron diversas críticas muy duras al respecto de lo que implica ser masón, culminante de cualquier tipo de rito, metodología donde te encuentres desarrollando, porque sin lugar a dudas se dice mucho que los masones son los líderes de la sociedad, pero en la concepción social genérica, tanto masónica como ajena a la masonería, eso es realmente algo que actualmente solamente vive en la mente, en el pensamiento ilusorio de quien lo afirma, puesto que como tal, proyectos sociales no se ven hoy, revoluciones de trascendencia, políticos, culturales, artísticos, económicos, intelectuales, no se han visto, por lo menos en México, desde hace bastante tiempo, comandados por esta institución. Y lejos de considerar que está muerta o que ya es obsoleta, podemos revivirla y podemos renacer el alta estima que tenía esto dentro de la sociedad si nos empezásemos a interesar como miembros de la masonería por completo en la política familiar para empezar, y después en la política social, empresarial, laboral, donde te llegues a encontrar y a desenvolver. Y para lograr esto necesitamos muchísima educación, pero educación de calidad, sin caer en el educacionismo. ¿Y cómo se evita esto? Sencillo, operando lo que vas aprendiendo en el lugar de instrucción a donde pertenezcas. Queridamente, quédate conmigo para analizar lo último sobre estos tópicos, que si bien hay mucho más todavía, por supuesto, debemos concluirlo hasta este momento, puesto que en mayo damos oportunidad a otros temas tan fundamentales para nuestro desarrollo y, por supuesto, tan interesantes como todos los que vamos abordando. Queridamente, entremos en sesión. Una vez que tengas más o menos depurado tu pensamiento, a raíz de ahí, el actuar, las intenciones y las actitudes correctas para que ese actuar no sea manchado, necesitamos gestar el plan de trabajo con el cual nos vamos a guiar en la dirigencia que estemos involucrados. Mucho más si esta es una dirigencia del hogar o dentro de una organización iniciática. Sabemos perfectamente bien y sin tapar estos hechos que muchos miembros estudiantes de los misterios en cualquier metodología lo hacen realmente sin metodología.
2, sin la actitud de servicio. 3, para llenar vacíos existenciales o porque no tiene nada mejor que hacer. 4, sin dimensionar la responsabilidad vitalicia que ello implica. Por eso es fundamental que antes de involucrarte en cualquier estudio iniciático se reciba un propedéutico correspondiente, te informes sobre las exigencias que implicará ir subiendo dentro de la escala jerárquica de la institución a donde pertenezcas. Y es que si no eres consciente de ello, gradualmente empezarás a tener inconformidades arbitrarias, caerás en pasividad, te materializarás o bien dejarás que el sistema, como dicen, te absorba. Pero ese sistema no es el sistema per se institucional, sino de las actitudes, de las acciones, de los pensamientos incorrectos que sus miembros y principalmente sus dirigentes fomentan o permiten, arbitraria, consciente o inconscientemente. Porque seamos claros, muchas personas son muy nobles en su dirigencia, pero no tienen la contundencia, la autoridad, que no autoritarismo, ni saben cómo ejercer el poder para mantener el orden en aquello que están dirigiendo. Al cabo de los años encontramos hijos plenamente rebeldes, inútiles para sí mismo, pero eso sí, el dirigente de una organización iniciática pretende indicar que sabe cómo dirigir a alguien cuando no lo puede hacer en su propia familia. Y esto es un asunto que duele. Esto es un asunto crudo y que muchos se sentirán ofendidos, pero aquellos que operen de esta manera y que sepan recibir una crítica, como en su momento me las han hecho la gente que pertenece a mi organización, que me ha indicado en qué estoy fallando, pero en qué estoy fallando con pruebas, con contundencia, o en qué les parece que esté fallando. Si tú te niegas a esa crítica, caerás en estas situaciones de la generación de mazapán, de tal manera que la honestidad forma un aspecto bastante importante y fundamental. Saberse observar, saber recibir la crítica, por muy cruda que ésta sea. En la gestación de un plan de trabajo necesitamos buscar el poder, la influencia necesaria para poder llevarlo a cabo. Gestar un equipo no es lo más importante, todavía te falta aún elementos que van componiendo la manera en cómo vas a ejecutar tu mecanismo de acción de servicio. Porque una vez que conformes ese equipo de trabajo habrá conflictos, sin lugar a dudas. Es propio de la naturaleza humana cuando todavía los individuos que conforman un sistema de trabajo aún no se conocen. Y es necesario tener dentro del proyecto de trabajo los órganos fundamentales de impartición de justicia, las sanciones y tal como lo vimos en el video pasado, darle seguimiento, continuidad con el ejercicio del poder necesario para que no se violente ni se caiga en arbitrariedades. Desafortunadamente, muchas organizaciones iniciáticas no gustan de hacerse responsables de las acciones que hagan los miembros pertenecientes a esta, alegando que es su vida personal, que fue su decisión y que nada afecta a nosotros como grupo. Pues eso es una completa falacia y lo único que refleja es la incompetencia del dirigente, ya que así, porque de otra forma entonces ello implicaría que no me hago responsable de lo que mi hijo hiciera, independientemente de la edad que tenga. Por supuesto que soy responsable. Y asimismo recordemos que en vastas organizaciones iniciáticas, el recién ingresado a las organizaciones iniciáticas o mistéricas es considerado como una persona recién nacida. Entonces, por tal, sí, querido dirigente, te compete hacerte también responsable en cuanto a lo que cada individuo que compone tu organización iniciática ejerza incluso en lo privado. Pero no lleguemos a una situación falaz o armar un hombre de paja respecto a estas cuestiones. Por supuesto que es una analogía que no se cumple al 100% como tener un hijo de 5 años o un adolescente. No, pero sí debemos por lo menos saber guiar, saber tener el tacto correspondiente para hacer la observación pertinente respecto a acto, actitud o intenciones que se sepan sobre una persona en su ejercicio personal, familiar o dentro de lo más íntimo de lo que compone su desenvolvimiento. Si la persona quiere o no transformar, es asunto del dirigente tomar cartas en el asunto para que el patrón no se contagie, no se repita.
tanto en él como en otras personas que observen que la injusticia seguirá prevaleciendo y que sin importar lo que haga, se justifica en que es mi vida. Y de esa manera seguir echando a perder un proyecto que bien pudiera florecer a niveles nunca antes vistos, pero a causa de esta falta de contundencia de valores, de principios, de normalizaciones, caiga en obsolescencia. Ir sumando gente al grupo de trabajo, al plan, al proyecto, implica que no forzosamente se coincida al 100% en determinados planteamientos, que no forzosamente se esté al 100% en los principios tanto personales como genéricos, porque incluso las grandes diferencias, cuando se sabe operar la dialéctica, generan nuevas tesis más fuertes, más interesantes a este respecto. Así que si alguien no concuerda contigo en cuanto a determinados puntos de tu proyecto de trabajo, supongamos que tienes 10 objetivos y no coinciden 4, pero en los otros 6 sí. ¿Eso es motivo para excluirlo? ¿Eso es motivo para evitar sumarte a ese proyecto en el cual no coincides en su 40%? Hay una situación bastante interesante dentro de lo que surge como problemática institucional masónica, y es precisamente la idea, la noción de que si no coincides al 100% en los lineamientos que yo propongo, jamás voy a sumarte a mi grupo de trabajo, y eso lo único que gesta es una igualdad arbitraria en cuanto a la forma de pensar. Sinceramente, qué hueva que todos pensemos igual, porque si todos pensásemos igual, seríamos incapaces de observar y de plantear resultados o propuestas que solucionen ante puntos o la totalidad de un plan de trabajo que esté errático en cuanto a su estructura. Si todos pensásemos igual, si nadie supiere cómo cuestionar lo establecido, cómo hacer frente a la autoridad, sencillamente no habría progreso. Por ello, es una estupidez llegar a una igualdad en cuanto a la situación de la manera en cómo se piensa, porque el mundo es mixto en cualquier tipo de circunstancias donde estés pisando. Y si tú quisieses sumar únicamente a gente con la que coincidas, con la que te lleves bien, sin valorar los talentos que esta persona tiene, y que aunque al principio no coincidan en un respeto dentro de la línea jerárquica, eso no implica que siempre sea así. Porque aquel que sabe dirigir, aquel que anhela ser dirigido en pro del conocimiento trascendental, porque todos necesitamos una guía, reconocer determinado avance de alguien, de un instructor, colocarnos bajo su guía y sin dejar nuestra soberanía, sin dejar nuestra capacidad de elección propia, etc. Sencillamente seguiríamos validando que los libros tienen las respuestas o el conocimiento, cuando lo único que tienen ellos es una guía muy baja en cuanto al autor original, en cuanto a que solo contienen los libros información y no conocimiento. Piénsalo. De tal manera que si tú en verdad quieres contribuir a la sociedad, como tanto nos gusta decir y mamasear en logia, en público o en lo privado, necesitas saber que te vas a enfrentar allá afuera a gente demasiado necia, a gente con demasiados sesgos. Y que si tú piensas que el servicio que vas a hacer a la humanidad, o a tu familia, o a tu hogar, va a ser sin obstáculos, sin enfrentarte a gente que arbitrariamente se quiera oponer a tu proyecto, y por eso vas a tirar la toalla. Por ello, es fundamental que en tu proyecto sumes gente de talento, sepas sumarlas a tu grupo o sepas sumarte tú a un grupo, aunque no coincidas en la totalidad, porque todo es útil, recordemos. Y que si en esa totalidad no se coincide, sí habrá puntos en los cuales sí, y a partir de ahí poderse volver especialista para apoyar algo que sabes va a sumar, va a contribuir, porque en la estructuración de un equipo de trabajo, sin esas diferencias, sin saber cómo diplomáticamente afinarlas, resolverlas, cuando te enfrentes al servicio dentro de la sociedad, vas a querer tirar la toalla a la primera. Lo he visto en 10 años de este trabajo.
de involucrarme en este tipo de proyectos, donde organizaciones iniciáticas fuertes se deshacen a causa de no saber cómo lidiar con los conflictos internos, a causa de atacar en ad hominem o falacias argumentativas diversas con quien tienes diferentes distanciamientos. Y ello, para alguien que dice anhelarse conocer, que dice anhelar servir a la humanidad, es indigno, impropio y una total hipocresía. De ahí que en nuestro proyecto en Sangre Masónica, cualquier persona pueda sumarse al estudio que transmitimos. El hecho de que quieran ingresar al estudio con nosotros, se tiene prácticamente la puerta abierta, y con el tiempo los mismos filtros naturales y los mismos filtros de evaluación que tenemos y que hemos desarrollado a lo largo de 4 años antes de abrir este proyecto públicamente, van a quitar a la gente que no sepa cómo sumarse o que solo venga por una situación de interés muy emocional, muy temporal en cuanto a las intenciones. Basta ya de hacer una división en que si tú eres blanco, negro, regular, irregular, de tal rito no. Dentro de nuestro estudio se ha empezado a sumar gente de diferentes ritos masónicos. No nos interesa que pertenezcan a otras organizaciones. Tenemos ya miembros de alta jerarquía dentro de la institución a donde pertenezca, y jamás diremos nombres, porque como tal no nos importa que esa gente llegue a afiliarse a nosotros. Nos importa más que lleve soluciones a su lugar de trabajo, aunque nunca nos dé el crédito. Y de eso se trata el servicio, de eso se trata la filantropía. Porque más allá de legar, y lo sabemos bien, en cualquier ámbito educacional o de filosófico, incluso no forzosamente en la vida iniciática se aprende esto. Más allá que legar una herencia material, lo que el ser humano tiene para dar a su comunidad es la enseñanza que haya gestado a lo largo de su vida. Y si nosotros tuviésemos normas demasiado excluyentes, demasiado arbitrarias, jamás habríamos conocido personas que hoy conforman parte de nuestro proyecto con verdadero talento, con verdaderas ganas de sumarse desde la trinchera donde estén para operar resultados. Eso es lo más importante, no el número de gente o de miembros que puedas presumir. En verdad somos tan necios que no nos damos cuenta que los aprendices eran recibidos desde muy baja edad. En verdad somos tan necios que no podemos ir a Estrasburgo o consultar y comprobar que hay registros de mujeres operativas como maestras masones, maestras constructoras. Es que la palabra masona no existe. Perfecto, vale madres. Maestra constructora. ¿En verdad vamos a seguir siendo tan necios como para evitar exigir dentro de la organización logial de cada gran logia a la que se pertenezca planes, proyectos de trabajo, instructores capacitados? Porque no nada más de buenas intenciones se debe dirigir algo. ¿En verdad vamos a seguir considerando que 3 entrevistas son suficientes como para medianamente calificar a la persona y saber si está cualificado para ser miembro o no de tu organización? Podemos seguir asombrándonos de lo que hagan determinados dirigentes a lo largo del mundo, en el ámbito político, empresarial, lo que fuese. Si ese asombro no es trasladado a nuestra propia ejecución de soluciones dentro del hogar o sociales, en verdad poco importará que lleguemos a escalar al máximo grado jerárquico de nuestra institución. Hasta luego, queridamente. Ley y enseñanza.